un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Pablo Molina, muchísimas gracias por escuchar un nuevo episodio del podcast Lo que queda del día. Lo estamos grabando junto a Ulises Aldea, te invitamos a que te suscribas. En esta edición conversamos con el ex director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, respecto al primer vuelo que se concreta bajo el gobierno del presidente José Antonio Kast y que contempla la expulsión de 40 migrantes desde Chile. Trató de un vuelo aéreo de la FACH y esto se ha anunciado por el gobierno. Contempló la expulsión de 40 ciudadanos extranjeros, 26 por medidas administrativas y 14 por orden judicial. Desde las cifras que entrega el gobierno, esta expulsión forma parte de los primeros resultados de una política que además muestra una baja significativa en el ingreso por pasos no habilitados. Las cifras de comparación apuntan al año 2022, cuando se iniciaba la presidencia de Gabriel Boric. Vamos a tratar de poner en contexto y conocer más respecto a estas dinámicas de expulsión y de materias migratorias con el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, actual colaborador de Rumbo Colectivo, Luis Eduardo Taller, en Lo que queda del día. Muy buenas tardes, Luis Eduardo. Hola, buenas tardes, Pablo. Un saludo también a los auditores y auditoras. Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Cooperativa. Partamos hablando de este primer vuelo, esta expulsión de 40 ciudadanos extranjeros. ¿Y por qué se destina a tantos países diferentes? ¿Es efectivo que va un funcionario de la PDI por cada uno de las personas que es expulsada? ¿Y qué nos dice respecto a los anuncios o en relación a los anuncios que había hecho el presidente en esta que fue una de sus principales materias de campaña? Sí, mira, efectivamente cuando se activan estos vuelos charter, lo normal es que vayan a varios países, ya, puesto que es una cosa como de economía a escala para aprovechar el costo del vuelo. Se va a más de un país y además que no siempre todas las personas que están con decreto de expulsión son del mismo país, entonces no es normal que esto ocurra, ¿ya? Por otro lado, la norma de seguridad establece que cuando son vuelos charter tiene que ir un funcionario de la Policía de Investigaciones escoltando a la persona expulsada por temas de seguridad del vuelo, y una vez que llegan a los distintos países se le entregan en el aeropuerto a los policías o a las autoridades correspondientes de ese país. Entonces es un procedimiento bastante habitual y normal y que diría yo, está en continuidad también con la política que implementamos nosotros en la administración anterior. Ya. De todas maneras, llama la atención la cifra en relación a lo que se ha instalado como expectativas respecto a cuántas personas en situación irregular o bajo cuestiones como cargos judiciales iban a abandonar el país. Y respecto al ritmo y el costo que tienen estas expulsiones. Sí, la verdad es que es importante que en esta materia se busquen las formas más eficientes para materializar este tipo de procedimientos. Les voy a poner con un ejemplo. Los vuelos charter, tanto de la FACH como en líneas comerciales, valen normalmente entre 150 y 160 millones. ¿Ya? La diferencia que uno puede establecer ahí es que el vuelo FACH, por ejemplo, tiene una capacidad para 80 personas y como tienen que ir uno por uno, un expulsado con un PDI, se pueden expulsar solo 40 personas. Sin embargo, en un vuelo comercial, como algunos de los que ejecutamos en 2025, por ejemplo, tienen una capacidad bastante mayor, para 140, 150 personas, entonces se pueden expulsar por el mismo costo un mayor número de personas, 70, 80, en fin. Entonces, hay que buscar siempre las formas más eficientes para implementar estos procedimientos. Y por otro lado, hay en muchas ocasiones donde las expulsiones tienen que darse a través de vuelos comerciales individuales. O sea, si por ejemplo la Policía de Investigaciones detecta o detiene a una persona que tiene una orden de expulsión en una fiscalización, tiene solo 5 días para expulsarla, para mantenerla detenida y expulsarla. Entonces, en ese caso, lo más eficiente es que la policía solicite un pasaje comercial
al Servicio Nacional de Migración, el Servicio Nacional de Migraciones lo compra y dentro de los 5 días se expulsa a la persona, puesto que no siempre está el plazo o el volumen de personas detenidas todos los días para llenar un vuelo charter. Y estos vuelos además requieren de una preparación de varias semanas. O sea, hay que contactar a la Fuerza Aérea para ver la disponibilidad del vuelo, hay que contactarse con los consulados de los respectivos países para que verifiquen la identidad de las personas. En el caso de los vuelos comerciales, la línea aérea tiene que poner a disposición un vuelo, y luego están los operativos de la Policía de Investigaciones que, detienen a la gente que tiene orden de expulsión. Y según todo aquello, Luis Eduardo, entonces el gobierno está dando paso a una expulsión cuyos trámites se habían realizado de manera previa a la llegada al gobierno. Sí, o sea, en el traspaso que nosotros hicimos, una de las informaciones que le entregamos a las nuevas autoridades era justamente la articulación de esta mesa de expulsiones que teníamos nosotros, que nos reuníamos semanalmente con la Policía de Investigaciones, la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores, en fin, para ir coordinando estos vuelos y los primeros pasos, para este vuelo, el contacto con la FACH, la conversación con la Policía de Investigaciones para definir el itinerario según las nacionalidades de los expulsados que ellos tenían a la vista. Fue un proceso que se inició en el mes de febrero, marzo del presente año, y que las actuales autoridades ciertamente se definieron las fechas, se pusieron en contacto probablemente con los consulados, etcétera. Entonces yo diría que este vuelo es parte como de la continuidad de lo que se venía haciendo tanto con la Fuerza Aérea como con las líneas comerciales. Nosotros hemos firmado un contrato por 650 millones de pesos con una compañía aérea para materializar también creo que 4 vuelos charter por un monto también de 150, 160 por cada vuelo. Entonces son partes de las políticas que yo creo que tienen que ser consideradas políticas de Estado más que políticas de gobierno. ¿Significa que esos 4 vuelos charters todavía no se han cumplido y sería parte de lo que seguiríamos viendo en estas expulsiones en los próximos días o semanas? Es probable, si efectivamente hacen efectivo el contrato que quedó firmado en febrero o los primeros días de marzo, debieran poder hacerlo efectivo. Evidentemente que hoy día la situación de los costos puede variar por el precio del petróleo, en fin, pero el contrato está firmado, y asimismo tenemos un contrato por un monto similar, 670 millones, que también lo dejamos firmado y que también está en nuestro informe de gestión que entregamos a las nuevas autoridades con una agencia de viaje para hacer expedito la compra de pasajes en vuelos comerciales cuando se realizan las expulsiones de manera individual. O sea, se dice, ya hay contratos firmados para 4 vuelos charter, eso quedó listo, y hay otro contrato con una agencia de viajes para expulsiones individuales que se realizan a través de vuelos comerciales, porque esto es una política de Estado, dice usted, Luis Eduardo Taller. ¿Hay algo que esté haciendo hoy el gobierno que sea distinto en relación a lo que se hizo bajo la administración del presidente Boric, bajo la cual usted trabajó? Sí, yo diría que hay más bien una cuestión que es más comunicacional, que viene de arrastre, creo yo, de la campaña, donde hay una expectativa, digamos, muy alta, puesta en el marco de la campaña y que todavía está de alguna manera alimentada por las autoridades en términos de incrementar significativamente el volumen de expulsiones, aunque no se han dicho metas claras de cuánto se va a expulsar, por ejemplo, durante el año. Hay efectivamente una expectativa en la ciudadanía alta, y eso no es concordante con las capacidades, el presupuesto, y ni tampoco con el estado de las relaciones consulares que existen, por ejemplo, con Venezuela. Entonces, yo le diría que la principal diferencia que hay acá es un tema que tiene que ver con la gestión de la expectativa que se está generando en cuanto a la materialización de expulsiones. ¿Piensa usted que se ha dicho? Yo he escuchado a las autoridades actuales señalar que se van a materializar 2 o 3 vuelos por semana, por mes, ¿ya? Supongamos que se materializan 3 vuelos
al mes, no con 40, sino que con 80 personas, cada uno de esos 3 vuelos al mes, en los 10 meses que quedan de año se van a poder expulsar 2.400 personas. Entonces, la pregunta es, ¿esa es la meta que se va a poner el gobierno? ¿Es una meta más alta? Digamos, entonces creo que todavía falta un poco definir cuáles son las metas y el plan de trabajo que se va a implementar más en el detalle, porque se han dicho cuestiones hasta ahora un poco generales. Y en términos de la operatoria de estos vuelos, yo diría que hay continuidad, digamos que la relación con PDI se mantiene. Hay un protocolo de expulsiones que nosotros dejamos establecido también para fijarle plazos a las distintas instituciones, y eso yo creo que es algo que es positivo que se mantenga. Uh-huh. Ahora, Luis Taller, cuando el gobierno entrega información y apunta a que hay una baja significativa en el ingreso por paso no habilitado, dice que entre el 11 de marzo y el 11 de abril se registran 2.101 denuncias por ingreso clandestino y en el mismo periodo del 2022 esa cifra llegaba a 6.437. ¿Qué relevancia cree que tienen esos números en el marco de esta conversación? Sí, yo creo que en términos de los datos se pueden leer de distintas maneras. Normalmente lo relevante, lo que le importa al país es cómo está la tendencia. O sea, el año 2021 fue, por ejemplo, el año con el mayor número de ingresos irregulares que ha tenido el país. Veníamos saliendo de una pandemia donde la frontera estaba cerrada, digamos, materialmente, no se podía entrar gente. Nos tocó a nosotros en mayo del 2022 retomar el flujo por los pasos habilitados. Se habían instalado redes de ingresos regulares importantes, no había una política de frontera, no estaba el ejército controlando la frontera. Entonces la situación, digamos, del 2021 e incluso los primeros meses del 2022 es una situación bastante crítica en términos de la gestión de la frontera, y con distintas medidas durante el gobierno del presidente Boric fue cambiando la tendencia a la baja y sistemáticamente fueron bajando, por ejemplo, los ingresos regulares, y en el mismo sentido fueron aumentando los volúmenes de expulsiones administrativas. En 2022 teníamos una nueva ley que cambió todo el procedimiento de expulsión también. Entonces yo creo que es poco preciso comparar dos momentos con diferencia de 4 años, puesto que los contextos son muy distintos. Si uno compara la tendencia, ya que como les señalo, viene a la baja en términos de los ingresos regulares, y si uno compara los meses de enero, febrero y marzo del 2026, uno ve que efectivamente en marzo del 2026 subieron un poco los ingresos regulares. O sea, en febrero tuvimos 1.864 ingresos regulares y hoy día se informaron, digamos que en marzo había habido 2.101, que son un 13% más aproximadamente. Entonces, aquí lo importante, creo yo, es que esto se aborde con una mirada de Estado y se deje un poquito esto de la idea de la pelea chica por ganar un número más, un número menos, porque estos son temas muy relevantes para el país que la ciudadanía efectivamente le interesa. Yo creo que el desafío para el actual gobierno es mantener o aumentar, digamos, la tendencia a la baja en los ingresos irregulares en los próximos meses y seguir aumentando las capacidades y las posibilidades de expulsar a personas que efectivamente han cometido delitos o tienen infracciones migratorias graves. Perfecto. Luis Eduardo, en el tema migratorio, la primera señal que quiso entregar el gobierno tuvo que ver con las zanjas. Una cuestión que además se vio luego un poco complicada por la detención de 12 ciudadanos bolivianos que estaban ocupando retroexcavadoras para tapar las zanjas. Y la verdad es que quedó muy confusa la conversación respecto a qué pasa con esa zanja fronteriza, cuán fácil es abrirla, cuán fácil es taparla, como prueba esta detención por el trabajo que estaban haciendo con una retroexcavadora. ¿Cómo ve el trabajo que se ha hecho en la zanja, que la zanja se abra, que la zanja se rellene, que se habilite el paso? Es una señal importante, un compromiso de campaña. Es un tema que
efectivamente puede contribuir, vamos a ver en los próximos meses si contribuye sustantivamente a la reducción del tráfico, por ejemplo, del contrabando de autos o de otros bienes, y si efectivamente incide en la reducción de los ingresos regulares. Lo que sí yo creo que está súper claro es que una zanja como medida única no va a resolver ni el problema del contrabando de autos completamente, ni el problema del ingreso regular, de que hay que tener una política de fronteras integral, con tecnología, con inversiones, con coordinación con los otros países. Aquí hay un tema que no se ha discutido mucho, pero cuando Chile, por ejemplo, toma medidas en la frontera, como por ejemplo poner a las Fuerzas Armadas, eso necesariamente va a rebotar de alguna manera en una reacción en los países vecinos, y eso hay que trabajarlo a nivel diplomático. Lo mismo, la construcción de una zanja, necesariamente hay que conversar, informar, en fin, para mantener las buenas relaciones con los países vecinos, que son relaciones estratégicas para la gestión de la frontera. Entonces creo que la zanja por sí sola no va a resolver el problema, y es necesario tener una política de frontera integral, y en general una política migratoria que mire no solo el tema del control de la frontera y las expulsiones, sino que también que mire la situación de las personas que viven y residen dentro de nuestro país. Claro, y es una conversación más amplia respecto a un fenómeno que es tan complejo como el de la migración. Luis Eduardo Taller, muchísimas gracias por la entrevista aquí en Lo que queda del día. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Seguimos en Lo que queda del día, donde miramos hacia el espacio. Día 051, órbita 0802. Chile posee algunos de los cielos más hermosos de la Tierra. Así comienza el mensaje publicado por la astronauta francesa Sophie Adenot, que se encuentra en la Estación Espacial Internacional. En su mensaje, la astronauta apunta a que la observación astronómica adquiere una dimensión diferente allí, con 3 galaxias perfectamente visibles a simple vista, nuestra Vía Láctea y sus 2 vecinas, las nubes de Magallanes. Este es parte de un mensaje donde se observa desde el espacio la imagen del telescopio que se está todavía ensamblando en el país, el telescopio extremadamente grande, o el ELT, ubicado en el desierto de Atacama, en Chile. De acuerdo al posteo del astronauta, el desierto de Atacama, similar a Marte, alberga varios observatorios de ESO, incluyendo los de La Silla y Cerro Paranal. Esta imagen, dice, en relación a la fotografía, una hermosa fotografía desde el espacio, muestra el sitio de construcción del telescopio extremadamente grande en Cerro Armazones. En el posteo, el astronauta apunta a que una vez terminado el ELT se convertirá en el ojo más grande del mundo, con un espejo de 39 metros de diámetro, equivalente a unos 9 autos estacionados uno tras otro, o 2 helicópteros H225 uno detrás del otro. Ese es el mensaje que publica en redes sociales a propósito de el telescopio más grande del mundo, que es el fruto de una colaboración entre el Observatorio Europeo Austral, el ESO, y Chile. Una vez más, el país es elegido por su ubicación, porque el desierto de Atacama es el lugar idóneo y porque Chile tiene, como dice el astronauta, uno de los cielos más hermosos de la Tierra. Y eso también es parte de lo que queda del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Cambia el clima y también cambia el clima de la opinión pública. Es algo que se ha estado indagando en Estados Unidos respecto a cuál es el nivel de preocupación por efectos como el cambio climático o el aumento de las temperaturas. Y de acuerdo a los reportes más recientes, la preocupación en Estados Unidos, donde hay un gobierno que ha apuntado a minimizar los efectos de este proceso, es elevada en relación a la medición, por ejemplo, del año 2017. 4 de cada 10 personas adultas en Estados Unidos manifiesta gran preocupación respecto a estos temas. Entre los años 2009 y 2016, la preocupación se situaba entre un 30 y un 35%. Bajó hasta el 25% el año 2011, pero actualmente un 44% de las personas adultas en ese país se preocupa mucho por el calentamiento global o por el cambio climático.
es una de las cifras más altas que se registra desde el año 1989. Pero además de este 44% que se preocupa mucho por el cambio climático, hay un 22% que se preocupa bastante. Hay un 12% que se preocupa poco y un 23% que no tiene ninguna preocupación. Las cifras las recogió la encuesta anual de Gallup sobre medio ambiente. El aumento de la preocupación desde el año 2017 se observa entre quienes se reconocen como miembros del Partido Demócrata o afines al Partido Demócrata y también entre los independientes, mientras que quienes se reconocen o tienen mayor simpatía por el Partido Republicano, partido hoy en el poder junto a Donald Trump, están menos preocupados del calentamiento global. De hecho, están menos preocupados que en ningún momento o en pocos momentos de la historia norteamericana. En las cifras de Gallup también ha disminuido el porcentaje que cree que los efectos del calentamiento global se han exagerado. Ha bajado al 32%. El año pasado estaba en un 41%. Hay un 21% que cree que la gravedad del calentamiento global que se presenta en las noticias es, en general, correcta. La primera vez que se hizo esta pregunta, en 1997, hubo un 34% que consideraba que los informes periodísticos eran correctos, así que hay una disminución en ese número. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.